tratar de hacer el dimensionamiento de un conductor para la alimentación de algunos dispositivos, de algún elemento, ya sea tanto de fuerza motriz o sea un cable dedicado a alimentar un circuito de iluminación. Habíamos dicho de que nosotros para realizar todo eso teníamos que cumplir 4 criterios, como los que están ahí mencionados, y había que comenzar desde el primero, el que tiene el número 1 ahí, y luego íbamos a ir avanzando criterio a criterio para poder cumplir todos. A ver que tengo gente en la sala de espera. Admitimos a todos. Ahí está. Bueno, entonces íbamos a ir cumpliendo. Íbamos a comenzar con el primero, en ese orden. Pasábamos luego al criterio de caída de tensión y luego al criterio de corriente cortocircuito, como para ir cumpliendo todos simultáneamente. Vamos a repasar nuevamente el concepto que es uno de los más importantes de todos, el criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Repasando un poquito lo que habíamos hablado la clase pasada, entonces ahí tenemos un conductor, que está ahí de color púrpura, rosa, no sé qué color es, y luego, este es el conductor, que en este caso está que dice conductor de cobre, y que ese conductor de cobre, la parte metálica, está recubierta por un aislante, que dijimos que podía haber 2 tipos de aislantes, tanto un aislante termoplástico como un aislante termoestable. Habíamos hablado un poquito de las diferencias entre uno y otro, y ese cable que compone todo esto está, en este caso, dentro de una cañería, y esa cañería, bueno, podría estar también dentro de un sistema de mampostería, que podríamos dibujar acá una mampostería acá alrededor. Ustedes saben cómo tienen cada uno en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto es mampostería. Y habíamos hablado también de que el cable tenía una simplificación, una reducción desde el punto de vista eléctrico, con sus parámetros concentrados. Si yo tenía el cable de una cierta longitud, vamos a suponer que este es el cable que estamos hablando, que tiene una cierta longitud, ese cable lo podíamos representar tanto con una resistencia y con una reactancia que representaba toda la longitud de ese cable, ¿no? Entonces, cuando circula corriente por ese cable, ustedes saben que, como circularía por acá, se produce el efecto Joule acá en la resistencia propia del cable, y las caídas de tensiones correspondientes tanto a R y a la reactancia inductiva. Cuando aparece ese I cuadrado R, entonces habíamos dicho de que se generaba ese calor, ese I cuadrado R, y ese calor era el que iba a empezar a disiparse desde el centro del cable, que es la temperatura, podremos poner acá temperatura del cobre, hacia la temperatura, por ejemplo, exterior, o la temperatura ambiente. Entonces ese pasaje de calor tenía que atravesar distintos medios o distintas resistencias térmicas para que vaya disipando o vaya circulando ese calor desde la fuente más caliente hacia una fuente más fría. Y cada vez que pasaba por distintos medios, habíamos dicho, como puede ser el medio del primero, pasará al medio del aislante, que representaba una resistencia térmica, después podría ser la resistencia térmica de la cañería, la resistencia térmica de la mampostería, y etcétera, etcétera. Y eso representaba una serie de resistencias, como están ahí dibujadas, por ejemplo, la aislante, la cobertura, la temperatura del aire exterior, que
de acuerdo a la diferencia de temperatura que hay de la fuente caliente hacia la fuente fría, y las distintas resistencias térmicas, era que se iba a producir esta evacuación de calor o esa disipación desde el punto caliente hacia el punto frío. Por lo tanto, ese cable va a depender entonces de toda esa resistencia que tengan para no sobrepasar los límites de temperaturas permitidos para cada tipo de aislante, como está acá el termoplástico, con un régimen al sumo de 70 grados y este de 90 grados. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener nosotros para evitar justamente el problema de la sobrelevación de temperatura que puede llegar a producir esa corriente sobre el aislante, y cuando pasaba sobre 10 grados de los 70, por ejemplo, que tomamos acá, la vida útil de ese aislante se reducía a la mitad. Entonces, de eso se trata el primer criterio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar desde el punto de vista práctico todos estos temas? Lo primero que vamos a tratar de encontrar, bueno, acá tienen como dice acá, la máxima corriente que puede soportar un conductor está limitado por la cantidad de calor que puede disipar al medio ambiente. Y en base a eso que está acá resaltado, era como nosotros decíamos que una instalación, por ejemplo, en un lugar cálido, en un lugar caliente, como puede ser Formosa, que poníamos como ejemplo, donde la temperatura ambiente esta es alta, podemos hablar de temperaturas de hasta 45 grados quizás. Entonces, la diferencia térmica que habría entre la temperatura que levanta el cable y la temperatura ambiente es muy poca, por lo tanto, esta diferencia que está acá es muy chica, y por lo tanto, la evacuación de calor es chica también. Por lo tanto, el cable está empezando a sufrir ese calentamiento. Y ese calentamiento puede provenir por esta causa, que sería la causa de temperaturas ambiente. También puede ser otra causa de que este Q disminuya, que por ejemplo, desecamiento de suelo por aglomeración de conductores. Eso se refiere a que, por ejemplo, si tenemos un conductor que está directamente enterrado en una zanja, digamos que esta es una zanja, donde acá vamos colocando conductores, distintos conductores, y bueno, vamos pasando, después se tapa todo esto con la tierra, con arena y con una capa de ladrillo, que generalmente se hace. Bueno, los demás conductores también afectan la temperatura ambiente del conductor que estemos nosotros calculando. Por lo tanto, ese agrupamiento de conductores genera más calor, y por lo tanto también genera desecamiento del suelo, etcétera, etcétera, lo cual impide que este calor se pueda evacuar. Acá tenemos el calentamiento adicional por otros cables cercanos. Protección al exterior del cable, esto se refiere a los aumentos de resistencia que habría por acá de las coberturas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, cuando más resistencia hay, más difícil es ese calor que tiene que disipar. Entonces, para comenzar este cálculo, nosotros vamos a arrancar tratando de encontrar cuál es nuestra I de proyecto, o sea, cuál sería la corriente real que va a pasar por nuestro cable, en base a la potencia que tenga la máquina, o a la potencia que tenga el conjunto de iluminación de lámparas que tengamos que usar. Vamos a dividirlo por la tensión para encontrar la potencia, la corriente que va a circular. Evidentemente que si fuera trifásico, nosotros ya sabemos cómo se calcula una corriente en base a la potencia trifásica.
Entonces, cuando ya saquemos nuestra corriente que va a circular por nuestro cable real, vamos luego a buscar una corriente, pero que no va a ser la corriente de proyecto, sino que vamos a ponerle a este una S, una corriente de selección. Digo de selección porque con esa corriente vamos a ir a seleccionar una sección de conductor de una tabla que nos den a nosotros nuestro fabricante. Para conseguir esa I de selección, entonces vamos a tomar la I de proyecto y vamos a dividir por el factor de tendido. El factor de tendido va a tener, pueden ser varios factores, en el cual nosotros vamos a, por ejemplo, podría ser un factor de tendido de temperatura, podría ser un factor de conjunto de conductores que están cercanos, que están afectando, podría ser también un K relacionado con si está enterrado el cable, un cable de la resistividad térmica del suelo, podríamos también considerarla, porque hay suelos que son más secos que otros, o sea, no es lo mismo enterrar un cable en una zanja donde hay una tierra que sea muy seca, que sea tipo tosca, con respecto a un cable donde es, qué sé yo, tierra negra, por ejemplo. En la tierra negra, al haber más humedad, el cable podría tener mejor refrigeración que con respecto a la tierra seca. Entonces, hay K que afectan justamente ese tipo de tendido. Bueno, el K de temperatura también podemos decir, porque las tablas, cuando nosotros vayamos a buscar una selección en la tabla, vamos a entrar con esta corriente de selección, como les decía, pero esa corriente de selección que vamos a entrar, que sería la tabla esta que tenemos acá abajo, estas tablas están construidas por el fabricante que diseña el cable y hace sus mediciones y hace también, refiere a una temperatura de trabajo o a una temperatura para la cual estas tablas se han creado. Si la temperatura difiere con respecto a la temperatura donde va a estar ubicado el cable, estamos hablando referido a la temperatura ambiente, por ejemplo, entonces evidentemente hay que hacer una corrección con un K de factor de tendido relacionando las temperaturas. En definitiva, hay una serie de K que nosotros los iremos a multiplicar, vamos a hacer el producto de todos los K para conformar un solo factor de tendido K total, podríamos decir. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Ese K total, podríamos decir, ese K total puede ser un K que sea mayor que 1 o puede ser un K que sea menor que 1. Lo que eso va a hacer, si ustedes hacen un pequeño análisis de la variación de K entre valores más grandes que 1 y menores que 1, evidentemente va a modificar directamente la I de selección. ¿Qué queremos decir? Supongamos que el K fuera más menor que 1, entonces este valor de IS nos daría un valor más grande. Y cuando nosotros vayamos a la tabla, tendremos que buscar una sección de conductor en la cual maneja una sección mayor que maneje esa corriente que nos da por resultado al haber dividido por factores de tendido. Y lo mismo sería para el caso que fuera mayor a 1. Si fuera el K mayor a 1, bueno, evidentemente la división de esta I de proyecto sobre un K mayor que 1 te daría una I de selección que sería más chica, lo que nos llevaría a tomar una sección más chica. Entonces, de eso se trata, y a través de estos factores de tendido es como nosotros vamos a manejar este problema de calentamiento que existe en los cables de acuerdo a cómo se lo va a atender o cómo van a ir agrupados o si van enterrados, etcétera, etcétera.
Tendremos en cuenta todos esos tipos de K. Los valores de K, esto nosotros ya lo vamos a ver, vamos a buscar unas tablas que tenemos para encontrar todas las distintas clases de K posibles que podría haber para un caso determinado. Entonces, esta es una tabla que, por ejemplo, el fabricante de Prysmian te lo da de esta forma, donde tenemos en la columna esta la sección de cobre que nosotros queremos buscar, y después a la derecha, en todas estas columnas de la derecha, van a encontrar que hay un modelo de tendido que se le va colocando nombres, modelo B1 y B2, refiriendo, por ejemplo, en este caso, un conductor bipolar que está dentro de una cañería y aparte está embutido en pared. ¿Qué me está diciendo esto? Que en cierta forma ya tiene en cuenta algunos K dentro de esta tabla. Ya tiene unos K incorporados, o sea que no tendríamos que buscar K si el conductor realmente va a estar puesto así como está en esto. O sea, un solo conductor dentro de una cañería y que está embutido en una pared. Pero si en esa cañería ya hubiera otro cable al lado, entonces ya tendría que buscar algún K, un K referido a agrupamiento, por ejemplo, donde decimos, bueno, ¿cuántos circuitos van dentro de esa cañería? 1, 2, 3 circuitos. Entonces de esa manera habrá que afectar estas corrientes que están acá por esos K. Entonces, todo lo que tenemos acá abajo son corrientes, fíjense. Corriente, este sería el caso para una bandeja no perforada que tiene fondo liso, esta también, nada más que para cables tripolares, con algunos cables tripolares puestos a los costados, o sea que acá esta tabla podría considerar también algún tipo ya de K de agrupamiento que hablábamos recién. En este caso es para una bandeja del tipo perforada, o sea que el cable en definitiva para un bipolar y este para un tripolar. Nosotros vemos que ya hay diferencia, tomemos por ejemplo el caso de la bandeja, de las bandejas estas lisas y las que son perforadas. Evidentemente, desde el punto de vista de refrigeración del cable va a tener mejor refrigeración un cable que está tendido sobre una bandeja portacable que tiene perforación en el piso, que un cable que esté, por ejemplo, dentro de una cañería y empotrado en pared. Y eso lo estamos viendo directamente con los valores de amperes que podría soportar. Por ejemplo, tomemos una sección cualquiera. Tomemos este 6, como sección que nosotros estamos buscando, y veamos, este cable, que es un bipolar dentro de una cañería y empotrado en pared, podría llevar hasta 46 amperes. Y ese mismo cable, con la misma sección, si está sobre una bandeja perforada, fíjense que ya está llevando 47, si puede llevar 57 amperes. Era lo que nosotros hacemos referencia para los casos de los K que son más ahorrados. O sea, una misma sección puede tomar distintos valores de corriente. Por ejemplo, fíjense, acá tengo un grupo de cables. Este puede llevar 53, pero este lleva 47. Las bandejas son las dos lisas, pero ¿cuál es el tema? Que el cable que nosotros estamos poniendo acá, de 6 milímetros cuadrados, en este caso va acompañado de un cable tripolar. Mejor dicho, tenemos que comparar un tripolar, supongamos este tripolar que toma 40, con este tripolar que tomaría 47. O sea, sigue siendo también el mismo caso que recién, que permite llevar más corriente a medida que el cable está más refrigerado. Bueno, y esta, por ejemplo, reducción que hay acá de 53 a 47 se debe justamente al agrupamiento mayor de cables que hay en este caso que en el caso este. O sea que acá estamos viendo que puede haber hay un circuito trifásico
y esto podemos tomarlo también como otro circuito trifásico que están acompañando, y bueno, todos esos cables producen calor sobre el cable que nosotros estamos tratando. Entonces, evidentemente, al haber más calentamiento, debido a cercanía de otros cables, me impide que la corriente, en vez de poder llevar 53, me lo baja a 45. Entonces, esa es la manera en que nosotros estamos controlando la sección, estamos eligiendo la sección en base al calentamiento que nosotros estamos, que se están produciendo. Entonces, una vez que tenemos todo eso, así entraremos por la tabla. Calculamos, como volvimos a repetir, calculamos la I de proyecto, dividimos los factores de tendido con la I de selección. Supongamos que la I de selección nos dio 7 amperes. Si nos da 7 amperes, bueno, entonces vamos por acá, vemos que 7, 8 amperes, no está en la tabla 7, 8 amperes, no vamos a encontrar los valores exactos, pero siempre vamos a tomar los valores más cercanos entre uno y otro. Podría ser este de 6 o podría ser este de 10, depende de cómo vayan dando los cálculos. En principio elegiríamos uno de 10, ya que, salvo que el factor de tendido que nosotros estemos considerando, por ahí estemos dándole algún proyecto futuro, de decir, por ejemplo, voy a tirar a tender un cable y yo sé que más adelante quizás vamos a ampliar la fábrica, vamos a meter otra máquina, vamos a aprovechar la misma cañería, la misma enterramiento que ya había para tirar otros cables, otros circuitos, que evidentemente esa sería una proyección a futuro de lograr o colocar unos K que tengan en cuenta ese calentamiento futuro para nuevas instalaciones. Entonces, llegamos a esa selección de cobre, como decíamos acá, en base a todo eso, tomamos, por ejemplo, este cable, el de 6. Elegimos ese, nos dio bárbaro, listo. Decimos, vamos a usar 6 milímetros cuadrados. Entonces, desde ahí ya comenzamos a trabajar y desde ese primer paso hemos pasado ya el primer criterio de calentamiento. Luego, como sigue el desarrollo que tenemos que hacer, empezar a encontrar el segundo criterio de caída de tensión admisible. Para ello, nosotros vamos a tomar, pensando esta de la caída de tensión, tenemos que calcular la caída de tensión. Vamos a suponer en este caso, vamos a explicar esto rápidamente como para que tengan idea cómo se calcula la caída de tensión. Al fin y al cabo vamos a terminar usando esta fórmula de delta B que está acá. Pero para entender de dónde más o menos sale eso, vamos a hacer una pequeña aclaración con este grafiquito vectorial que es muy sencillo, donde supongamos que el cable, este cable va desde acá hasta acá, y su resistencia de cables son estas, R y XL para esa longitud de metros. Entonces, esta sería la impedancia de carga o nuestra máquina, que tiene un Z con un ángulo phi, lo cual hará que, si esta es la tensión que aplicamos, vamos a suponer que esta 1 es la tensión que aplicamos acá, en uno de los extremos del cable, la tensión que llegará a nuestra máquina será la U2, y que va a ser más chica que la tensión que nosotros aplicamos acá debido a las caídas de tensión. Entonces, este vector es más grande, U1, y acá tengo el vector U2, que es más chico. Este ángulo que está acá sería el phi, la corriente, lo que desfasa la corriente con respecto a la tensión que llega acá, y bueno, ese θ pasa a ser un ángulo muy chiquito que correspondería al ángulo de esta impedancia que está acá en serie, ¿no es cierto? Quedaría acá este ángulo de esta impedancia del conductor, sería el angulito θ ese, que es muy, muy chiquito, prácticamente despreciable frente al ángulo de la impedancia. Pero está esto graficado así, y la diferencia de tensión entre esas dos sería el delta B. Eso es lo que cae en nuestro cable. Entonces,
Para encontrar cuánto vale ese delta B, y considerando que este ángulo es muy chiquito, directamente podríamos pensar que la U1 estaría directamente acá. O sea, que salga desde acá hasta acá. Hasta acá llegaría la U1. Si el ángulo este es chico, despreciable, hagan de cuenta que bueno, el vector ese queda horizontal y este queda acá. Entonces, esta diferencia desde acá hasta acá la calculamos muy sencillo. Si esta es la caída de tensión en la resistencia, el I por R, fíjense que esto está en la misma dirección de la I esta de acá, entonces el coseno de este ángulo es phi también, al igual que este ángulo que está acá, I por R por el coseno de phi, estoy encontrando este pedacito hasta acá, sería A y B. Y para encontrar el pedazo que queda desde B hasta C, que es lo que nos faltaría encontrar, sería entonces este ángulo que queda formado acá, phi también, por lo tanto, el IXL por el seno de este ángulo me estaría dando justamente este vector de acá hasta acá. Este segmento acá, que es el que estamos buscando, B, C. De esa manera, entonces, quiere decir que nuestra caída de tensión total, delta B, queda el I por R, acá está el I por el R, por el coseno de phi, que era este segmento. Y el I por el X, que es esto, por el X, por el seno de phi, que era el segmento BC. Y es todo esto que está acá. Entonces la caída de tensión nos queda directamente I por R coseno de phi más I coseno de phi. En definitiva, nosotros cuando vayamos a usar esa fórmula, lo único que vamos a agregarle va a ser la longitud, dado que el fabricante de cables nos presenta a nosotros las resistencias y la reactancia en valores de ohm por kilómetro. Entonces, multiplicando por la longitud del cable, vamos a obtener directamente la R que nos hace falta. Y si fuera trifásico, directamente vamos a tomar la raíz de 3 por I por L, por el R coseno de phi y el X seno de phi. Acá cuando es monofásico, fíjense que aparte de agregar esta L, hemos agregado un 2 también. Y ese 2 proviene debido a que, bueno, nuestro circuito, recuerden que este es nuestro circuito, este sería un conductor, y el conductor que une el retorno también es el mismo que está acá arriba, por lo tanto acá habría otra resistencia igual y otra bobina igual, ¿verdad? Entonces por eso ponemos la longitud, la multiplicamos por 2. El fabricante de cables, generalmente cualquiera, te está dando las reactancias, acá tienen una tabla, es parte del catálogo de cables de este fabricante, te da, bueno, acá te da otras características, te dice, para que, por ejemplo, acá están las secciones que nosotros venimos eligiendo ya del primer criterio, acá está el 6 milímetros que tenemos, por ejemplo, y bueno, nos fijamos en los valores finales de 4,2 y 0,176 con valores de resistencia y reactancia. Y acá hay otros datos más mecánicos, pesos del cable por kilómetro, etcétera. Son cosas que a veces pueden resultar interesantes para usarlos en otra parte de nuestro proyecto. Entonces, cuando ya tenemos estos valores de resistencia, aplicamos nuestra formulita que dijimos acá, la delta B si es monofásico y delta B esta si es trifásico, la calculamos y lo único que tenemos que verificar para cumplir ese criterio es que la caída de tensión total sea menor o igual al 3% de la tensión de línea que se aplica, si es un caso para iluminación. Y de un 5% si es para un caso de fuerza motriz. Menor o igual, ¿no? En ambos casos. Acá lo único que se agrega, en el caso de fuerza motriz, también hay que hacer esta comprobación, que también es importante, que tiene que ser menor o igual al 15% para el arranque. O sea, sabemos todos ya que
si tenemos nosotros un motor en el cual le aplicamos tensión a ese motor, en el momento de arranque, hasta que empieza a girar este motor, lo cierro este switch, esta llave, entonces este motor empieza a girar lentamente hasta que llega a su velocidad nominal. Mientras tanto, hasta que llega a su velocidad nominal, la corriente que está circulando por este circuito es la corriente de arranque, que se llama, y esa corriente de arranque suele ser de 3 a 5 veces de la corriente nominal, que sería la corriente que circularía por ese motor cuando ya está con velocidad régimen, o sea, cuando ya levantó vueltas y ya quedó estable su velocidad, entonces ahí recién solamente circula la I nominal. Y esa I nominal es justamente la que hay que tener para este 5%, ¿no? Pero mientras tanto, mientras arranque, tenemos que tomar el valor de la corriente de arranque y comparar con este valor de porcentaje. Una vez que hemos cumplido eso, o no, porque podría darse que no se cumpliera, ¿qué haríamos en el caso que no se cumpla? Nos encontramos que nosotros veníamos trabajando con una sección de 6, y si esto no nos dio la caída de tensión permitidas, inmediatamente tenemos que pasarnos a una sección siguiente de la que nosotros veníamos trabajando. Si era esta, por ejemplo, 6, pasamos a 10. Una vez que pasamos a 10, volvemos a leer los valores de resistencia y de reactancia y volvemos a hacer la comprobación de la caída de tensión para ver si realmente quedó arreglado el problema de este menor o igual a 3 o menor o igual a 5, según corresponde. De esa manera, ese caso es un caso como iterativo, ¿no? O sea, hay que ir probando, ir aumentando a medida que no se van dando los valores de porcentaje permitido. Profe, eso le quería preguntar yo. Si la I de sección que nos da de resultado no está en entrada por tabla, como el caso del 7, ¿qué valor elegimos? ¿Por qué usted eligió el 6? ¿Elegimos No, el que esté más cercano? claro, buscamos el que esté más cercano, pero total, vamos a andar, pero cuando vayamos a hacer esta parte de la caída de tensión, ahí capaz que nos obligue prácticamente a pasarnos al valor A uno siguiente. mayor. Bien, listo, gracias. El tema. Muy bien. Entonces ya terminamos el segundo criterio, ¿no? Que teníamos mencionado. Ahora vamos a cumplimentar el tercer criterio, y que es el criterio de corriente de cortocircuito admisible. ¿Eso de qué se trata? Bueno, en una instalación, si supongamos que hagamos una instalación real, vamos a suponer que yo acá dibujo mi planta, cómo está, su distribución internamente de las máquinas. Pongamos que acá hay una máquina, vamos a suponer que acá hay un motor como parte de una máquina. El tablero principal de la entrada de energía a nuestra fábrica estará por acá, tablero principal. Nosotros desde el tablero principal vamos a alimentar un circuito con nuestro cable que queremos llevar. Vamos a suponer que lo llevamos por bandeja, por eso lo llevo por la orilla. Podría ser directamente enterrado, que salga así derecho también. Podría ser de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, tomemos un caso de una distribución de bandeja portacables que va a ir por la pared, llegando hasta la máquina, y de esa forma. Luego, si vamos ahora para acá atrás, nos vamos a encontrar que a nuestra fábrica llega nuestra línea de energía que nos provee la empresa proveedora de energía, en este caso EPEC en nuestra provincia. Entonces, esto es generalmente una línea aérea.
una línea aérea. Esa línea aérea, generalmente, mejor dicho, siempre, tiene una cierta longitud desde el transformador de potencia, vamos a dibujar acá un transformador simplificado, desde el transformador de potencia se conecta en nuestra línea aérea. Entonces, desde acá, donde está el transformador ese, hasta el recorrido que hagan los cables, puede estar el transformador a veces a una distancia lejana de nuestra planta, ¿no? Tendrá una longitud. Así también longitud, vamos a poner aérea acá. Y acá este cable también nosotros tenemos que hacer un relevamiento de decir, bueno, ¿cuántos metros de cable nos hace falta para llegar hasta nuestra máquina? Acá vamos a tener la longitud del cable. Y en este cable que nosotros estamos teniendo, ya nosotros vimos de que habíamos averiguado ya una información, aparte de la sección que ya la habíamos elegido, y para esa sección habíamos obtenido, mejor dicho, la resistencia del cable y la reactancia del cable. Estos dos valores los habíamos sacado de la tablita esa que teníamos acá, ¿se acuerdan? No está la tablita acá, que son estas columnas. Este y este, por ejemplo. Y este también, esta línea aérea, también tendrá una resistencia de ese cable y una reactancia. Vamos a poner resistencia de la línea aérea y acá hay una reactancia de la línea aérea. ¿Ok? Luego tenemos este transformador, TR, transformador, y ese transformador tiene siempre definido una potencia S. Esa potencia S, y aparte de este transformador, ¿han visto algo ya de máquina? ¿Comenzaron con máquina y con el ingeniero? Transformadores, sí, profe. Transformadores, bueno. Ese transformador, ya habrán visto que tiene una chapa característica donde se especifica cuál es la potencia de este transformador. Y bueno, tiene otras informaciones más, como ustedes ya han visto, y entre ellas hay una famosa que se llama tensión de cortocircuito, UCC. Tensión de cortocircuito, y ya deben haber averiguado de qué se trata y de dónde sale. Nosotros lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces, este transformador tiene en sus parámetros concentrados también, podremos hablar de una resistencia de cortocircuito y tiene una reactancia de cortocircuito, que podemos llamar directamente una resistencia del transformador y una reactancia del transformador. ¿Ok? En definitiva, ¿qué pasa si yo tengo este circuito armado real? ¿Qué pasa si, por ejemplo, por alguna causa acá en el motor hay una falla y se produce un cortocircuito? Entonces, la corriente esta que tendría que venir por acá, la normal, que sería la corriente nominal del motor, y que es la que está pasando por nuestro cable, en el momento que ocurre esa falla, puede ser una falla de maniobra, puede ser una falla de la misma máquina, una falla de cualquier tipo, pero lo importante es que esa falla sea un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, por este cable empieza a circular una corriente de cortocircuito. Y esa corriente de cortocircuito está recorriendo todo nuestro cable, está pasando por nuestro tablero principal, está pasando también por la línea aérea, está pasando también por el transformador en sus bobinados internos,
Y si seguimos analizando, esa corriente de cortocircuito también sigue avanzando para acá atrás, antes de ese transformador, donde está la línea ya de alta tensión, también se está produciendo ahí una corriente de cortocircuito debido a una fallita que hay acá. Entonces, piensen ustedes, ¿quiénes serían, por lo menos desde el transformador hasta acá, quién estaría limitando la corriente de cortocircuito en ese instante? Y evidentemente, esa corriente de cortocircuito, si yo hago un circuito ahora simplificado de impedancia, yo podría decir, bueno, acá está la impedancia de nuestro transformador, en serie con la impedancia de la línea aérea, y en serie, esta sería la Z de la línea aérea, y en serie con la impedancia de nuestro cable. Y acá Z del cable. Entonces, por ahí está circulando nuestra corriente. Acá está en corto, por tanto no pongo el motor porque es un cortocircuito. Entonces la corriente de cortocircuito está circulando por todo esto. ¿Sí? Lo que está limitando esa I de cortocircuito, entonces sería las propias impedancias de las distintas partes que tiene este transformador, la Z del transformador, de la línea aérea y de nuestro cable. Es lo único que está limitando. Entonces, lo que queremos hacer acá, en el tercer criterio, es averiguar la corriente esta de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito, una vez que la averigüemos, les cuento de que averiguar una corriente de cortocircuito por cálculo es un tema bastante engorroso. Es engorroso incluso hasta para nosotros los especialistas y muy complicado, donde se tienen en cuenta muchos factores y al fin y al cabo no nos serviría para nuestro caso de análisis que estamos haciendo. Pero tenemos que tener una idea acertada de esa presunta corriente de cortocircuito que va a circular por acá, por nuestro sistema, por nuestro cable. ¿Y por qué por nuestro cable sobre todo nos interesa? Porque cuando circule esa corriente de cortocircuito por este cable, lamentablemente al haber esa gran corriente se va a producir un I cuadrado R que puede llegar a levantar una temperatura sobre el cable, que es justamente lo que nosotros no queremos, que se nos vaya a temperatura fuera de los rangos de temperaturas permisibles de los aislantes del cable. Acá arriba habíamos mencionado los cables, por ejemplo, para un PVC habíamos hablado de 70 grados, pero ese PVC podría llegar a aguantar hasta 160 grados para un cortocircuito. Fíjense, lo mismo pasa para el XLP, como al termoestable, al aislante S, puede llegar a levantar hasta 270 grados para cortocircuito. Una sobrelevación de esa temperatura, por supuesto que son picos donde se producen de temperatura en un corto tiempo. Por eso, pero ese cable lo podría tolerar para ese caso, ese tipo de aislante. Entonces, conocer esa corriente de cortocircuito es la parte que a nosotros nos interesa. Y para evaluar si realmente nos va a servir este cable en el caso que existiera una falla, vamos a hacer un balance energético en el cual con esta formulita que tenemos acá, que si yo la escribo de otra forma, esa formulita podría escribir que la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo que va a durar ese cortocircuito tiene que ser menor o igual, le falta un menor también, a el K, una constante K, por la sección de cobre que estamos trabajando, eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Si yo analizo esta inecuación que tengo acá,
Esta parte que tengo a la izquierda respondería al cálculo de la energía que produce el cortocircuito. El I cuadrado T, o sea, ampera al cuadrado por segundo, es una unidad de energía. Entonces, esta sería la energía del cortocircuito. Y esto que está acá representaría la energía que puede soportar nuestro cable. Y esa energía que puede soportar nuestro cable está dado justamente por ese K, un K especial que hay, que tiene valores bien definidos, ahí lo tenemos. Vale, ese K puede valer 115 para un conductor de cobre y que tenga una aislación de PVC. O puede valer 135 si es una de cobre para una XLP. O si es un conductor de aluminio, vale 74 para el PVC, con PVC y 87 para un XLP. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Lograr de que esta energía que tengo de este lado sea más chica que la que puede llegar a soportar el cable. Si no llegara a suceder esto, evidentemente, ¿cuál es el arreglo que podríamos tener de nuestro diseño que venimos haciendo? Y bueno, acá yo tengo una sección que si yo elevo esa sección, la aumento, podría lograr de que todo el término de la derecha sea más grande que el de la izquierda. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo volvamos a cómo calculamos esta ICC? La ICC la vamos a calcular en base a unos diagramas dados por un fabricante llamado Siemens, un gran fabricante mundial, internacional, que fabrica no solamente elementos para electricidad, sino también electrónica. Bueno, es un monstruo en el mundo. Nos da, a través de este conjunto de tablas, de gráficos que tenemos acá, un proceso de cálculo aproximado de lo que puede ser una corriente de corrosión. Esto que está acá escrito, bueno, está rayado esta mañana, no lo borré, pero lo vamos a dejar acá. Lo importante que tienen estos ábacos que nos da este fabricante, que toma una premisa muy importante, o considera algo muy importante, y que es, en base a esto que yo dibujé acá, considera, en primer lugar, en este ábaco, de que toda la potencia que ingresa a este transformador, que viene a través de la línea de media tensión, después vendrá otra línea de más alta tensión, transformadores varios en el camino, hasta llegar al propio generador que estará en alguna punta, en algún lugar. Bueno, hay que recordar que toda la corriente de cortocircuito que se produce acá está pasando por toda esa cadena hasta el generador propio que hay en algún lugar produciendo energía. Y pasará por todos los transformadores que hay en el camino, de alta, de media a baja, de alta a media, de muy alta a alta, etcétera, etcétera. Entonces, pero este fabricante dice, bueno, voy a suponer que acá existe una alimentación a este transformador del tipo infinito. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Que hay una potencia infinita que puede ser suministrada a este equipo. Y está considerando, en definitiva, que las resistencias que hay aguas arriba en toda esta cadena de distribución eléctrica, está considerado que va a ser cero las impedancias. Ser impedancia cero, consideramos que hay una potencia infinita. Por lo tanto, se concentran únicamente que la limitación de esta corriente de cortocircuito producida por esta falla que habría en este extremo, solamente van a quedar limitadas a los valores de tres impedancias, que son la del transformador, la de la línea aérea y la del cable en cuestión. Dicho esto, entonces, lo único para encontrar esa corriente de cortocircuito es encontrar cuánto valen cada una de estas.
Y de estas tres, la única que conocemos es esta, que esta es la del cable, la de acá, que era la que la sacamos directamente por tabla. ¿Ok? Nos faltaría conocer estas dos. Para conocer estas dos, el fabricante este dice, bueno, tome el abaco este que está acá. Estos abacos, hay dos juegos de abacos de este tipo. Son dos juegos de tres. Acá el primer abaco, el segundo y el tercero. Nada más que uno está para 220 y otro del mismo tipo, de la misma forma, está para 380. De acuerdo al caso que a nosotros nos compete, sea una instalación del tipo trifásica o monofásica, usaremos 220, los abacos de 220 o los de 380. Entonces, si tomamos este gráfico y empezamos a ver, lo primero que hay que fijarse, que yo acá usé varios colorcitos esta mañana, a ver, acá al lado hay una referencia para guiarse. Y acá dice, están medios, porque ya están bastante, no han sido muy buenos las copias de estos abacos, ¿no? Pero se lo entiende. Acá al costado hay una letra que dice A. No sé si alcanzan a ver ustedes, voy a agrandar más si se puede. No se olvida mitadamente, porque yo ya no veo nada. Ahí está. Ya lo puse un poquito más grande. Bueno, acá hay una letra A, indicando que corresponde a esta línea que está acá con un cierto grosor, y para identificar acá, bueno, acá yo se las puse, es la línea más gruesa, y es la A, mejor dicho, acá está la A, está identificada la A, y corresponde justamente a esta línea, a esta sola línea que está ahí marcadita con amarillo, que yo puse ahí. Bueno, es una línea que va desde acá hasta esta punta. Luego hay una B, que está más acá abajo, y es otra línea gruesa, que es la que va al último de todas, que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Y tercero, hay otra más, que se llama, que son las líneas finitas. Son las líneas finitas. Yo borré acá, le puse verde, pero ven que tiene una línea más finita. Bueno, esas líneas finitas serían justamente todas las líneas verdes esas que están acá en paralelo, y que cada una de esas líneas representa una sección determinada. Por ejemplo, la de más arriba dice 16 y hacia abajo van aumentando hasta llegar a la de 240. ¿Ok? Bien. Entonces identificamos eso. En abscisa tenemos directamente los valores de longitud. O sea, acá abajo tenemos longitud. Y acá arriba son todos valores en miliohms. O sea, tenemos longitud y se puede hablar de un valor de miliohms. ¿Cómo se usa este gráfico? Lo primero que vamos a hacer con este gráfico es tratar de determinar en el circuito ese que hablábamos recién. ¿Dónde lo dibujé? En el circuito este vamos a tratar de averiguar la impedancia de la línea aérea. O sea, cuánto vale la Z, la R y la X de toda esta línea aérea. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar ese gráfico. Entonces, como nosotros vamos a conocer esta información, cuánto es la longitud de esta línea aérea, la vamos a conocer, fácil de conocerlo. Si no la conocemos, vamos le contamos los pasos y sabemos de cuántos metros son. O vamos con una ruleta, como ustedes quieran, medimos. Entonces, vamos a suponer que son 300 metros de longitud. Entonces, vamos a tirar una línea vertical hasta arriba, hasta donde corta el A, que dice resistencia reactiva de líneas aéreas. Esa línea gruesa amarilla que pasa por acá, que la estoy así
pasándole la gomita por encima, esa es la línea A. Cuando toque la línea A, nos vamos inmediatamente hacia la izquierda y leemos algún valor en millón que nos dé. Por ejemplo, acá yo tiré una línea hacia el costado, bueno, dio 100 millones. ¿Está bien? ¿Qué acabo de descubrir? Que esos 100 millones corresponde a la reactancia inductiva de la línea L. Luego, si yo conozco que la línea aérea tiene una determinada sección, directamente voy sobre esta misma línea verde que había subido hacia arriba, me voy hacia la sección correspondiente de esa línea aérea. Por ejemplo, yo voy a agarrar, esperen que voy a agarrar el lápiz, voy a usar el verde también. Supongamos que yo subí, que son de 300 metros, y me voy a, supongamos que la línea es de 70 milímetros cuadrados. Toco acá ese punto, me voy hacia la izquierda y leo otro valor en millons de lo que corresponde a la resistencia de ese cable. Entonces, de esa manera, con este ábaco, yo he descubierto la R de la línea aérea y la X de la línea aérea. Este mismo ábaco también lo podría utilizar si yo utilizara acá la roja, que dice resistencia reactiva de cables. O sea, en cierta forma, si tenemos una tabla en la cual no tenemos los valores de resistencia y de reactancia que nos daba este fabricante en nuestro catálogo de cables, directamente podremos usar esto también y bueno, sacamos de acá los valores de R y de X. Por supuesto que es más fiable usar los valores que nos da ya el fabricante del cable que estamos usando. Entonces, ya hemos encontrado la Z de la línea E. Ahora, con este gráfico número 2, este ábaco número 2, vamos a obtener, fíjense que acá está bien definido también, todo lo relacionado al transformador. Acá tienen la línea gruesa, que corresponde a resistencia reactiva, dice acá. Y la línea más fina dice resistencia ómica. O sea, las más gruesas, que son estas que están acá arriba, vamos a obtener la reactancia del transformador. Y esta finita que pasa por acá abajo, vamos a obtener la resistencia. ¿Cómo se usa esto? Bien, el ábaco este tiene, por supuesto, el miliohm, tiene todo lo que está en ordenada, y en abscisa tiene la potencia aparente de la máquina, la potencia aparente de nuestro transformador. Entonces, elijamos una potencia, supongamos que nuestro transformador tiene 500 kVA. Esto está en kVA, fíjense. 500 kVA. Lo primero que hacemos, tiramos una línea hacia arriba, tocamos la línea, la primera línea, que corresponde a esta, la más finita, y vamos hacia la izquierda para leer los valores en millón que corresponderán justamente a lo que dice acá, a la resistencia ómica. O sea que acá acabo de calcular la resistencia ómica, con este punto acá. Luego, sigo avanzando hacia arriba y voy a buscar las líneas gruesas, pero ¿cuál de todas? La que corresponda a la tensión de cortocircuito que posea la chapa característica de nuestro transformador. Por ejemplo, supongamos que tiene un 3%, como la que está acá, esto dice 3, 4, 5, 6, 7, 10%, entonces tocamos la del 3% y nos vamos hacia la izquierda y leemos otro valor en millón. Y ese será el valor en millón de la reactancia. ¿Ok? Entonces, hemos obtenido en el último la reactancia del transformador y en el primero, en el rojo, la resistencia del transformador. Ya tenemos estos dos, ya tenemos nuestra Z del transformador. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos las tres impedancias.
3 impedancias que dijimos acá que estábamos estas 3. Entonces, como vemos que este circuito está en serie, sumamos todas las impedancias, sumamos todas las resistencias y todas las reactancias por un lado, y obtenemos una X total. Acá está la suma. Sumamos la resistencia del transformador, la resistencia de la línea aérea, la resistencia del conductor y sacamos una R total. Sumamos la de las reactancias del transformador, de la línea aérea y de nuestro conductor y obtenemos una X total. Con estos valores ya podemos estar en condiciones para encontrar la corriente de cortocircuito de nuestro sistema. ¿Y cómo se usa? Acá, por la abscisa, vamos a entrar por valor de resistencias totales. Y por ordenada vamos a entrar con las reactancias totales. O sea que este es un gráfico de doble entrada. Entonces, entramos por abajo, entramos por este costado, y donde corta el punto, leemos la curva que esté pasando por ahí, y si no hay curva, hacen una interpolación entre las dos curvas, y sacan y leen la corriente de cortocircuito que dice acá. En este caso, por ejemplo, para esto que yo dibujé acá, sería 8000 amperes. Entonces, 8000 amperes determino yo de corriente de cortocircuito. Una vez que tengo 8000 amperes, me voy a nuestra ecuacióncita que teníamos, y hacemos esa corriente de cortocircuito sacada acá, la elevamos al cuadrado, multiplicamos por el tiempo. El tiempo este que está acá corresponde, vamos a tomar 0,1 segundo, pero corresponde al tiempo teórico que podría llegar a el sistema de protección a cortar nuestra corriente. Generalmente, de acuerdo al tipo de protección que tenemos, los tiempos pueden variar entre 0,01 segundo hasta 1, 2 segundos, pues, 1 segundo, hasta 1 segundo. Pero nosotros vamos a tomar un punto medio de 0,1. Entonces, lo multiplicamos por 0,1, luego tomamos nuestra sección de conductor, la elevamos, multiplicamos por K y elevamos todo eso al cuadrado. El K de acuerdo a lo que ya dijimos recién, ¿no? Comparamos y vemos si la energía que soporta el cable es mayor que la energía que soporta el conductor. De esa manera, si esto se da, quiere decir que nuestro proyecto quedaría terminado. Y si no se da, nos queda la opción de subir el valor de sección de conductor nuevamente para que se dé que la energía del cable sea mayor que la de la energía del cortocircuito. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora ninguna. Claro. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, en base a eso es el modelo de cálculo que vamos a utilizar para hacer todas estas cosas. Yo lo que les voy a subir ahora, ya para la próxima clase, así podemos trabajar, vamos a armar un ejemplo de cálculo donde diseñaremos una sección de un conductor en base a una situación pedida, por ejemplo, qué sé yo, como decíamos recién, en esto que dibujamos acá de una planta, habrá una longitud necesaria, propondremos de que el cable tenga un tendido de determinadas características, que pueda ser por madeja portacable, que sea directamente enterrado, que vaya enterrado y con cañería, lo que sea. Daremos de información el valor de nuestra máquina, daremos también la información de esta longitud de esta línea aérea y su sección que tendrá, y la potencia del transformador con su corriente con su tensión de cortocircuito, para que nosotros podamos entrar a todos los gráficos, sacar los valores de las distintas Z y hacer el cálculo de la corriente de cortocircuito. Y determinaremos cuál es la sección necesaria
que tenemos que usar para este cable, para este motor, en esa planta. La sección de cobre necesaria. ¿Sí? Bueno, esa sería la idea. Así que lo dejamos acá, así ya podemos, no sé si quieren preguntar algo más, y podemos ya retirarnos, ya que hoy es viernes. Viernes a la noche. Profe, ¿las tablas también las va a subir? ¿Las tablas del fabricante? Bueno. Sí, voy a subir un conjunto de tablas correspondiente a donde va a haber cables con aislaciones PVC, cables con aislaciones ILP, para que podamos usar las dos, ¿no? Así podemos ir definiendo. Es importante en las tablas que nosotros, a ver si puedo mostrarle alguna tablita acá si tengo mano. Es importante que les voy a subir una tabla. Les voy a mostrar, sí, para un poquito que les voy a mostrar algo acá. Les voy a subir este archivo, a ver si lo puedo abrir. Así lo pueden, es un archivo, es un PDF bastante largo, lindo para leer, entretenerse un ratito, conocer un poquito de los distintos cables que hay. Y bueno, acá tienen, a ver, dejo compartir, acá está. Vamos a compartir este. Este es el PDF, ¿ves? Acá tiene un índice general, si ustedes pueden ver ahí. Ahora que quiero agrandar porque no veo nada, ¿no? Esto, acá está más, ¿no? Bueno, acá ven el grupo Prismian, que yo les comentaba. Y esto tiene, bueno, tiene un índice donde habla de todo un poco, ¿no? Clasificación de cables eléctricos, aislantes, bla, 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 instalaciones, impacto ambiental, muchas cosas que es interesante leer, ¿no? Todo lo referido a las normas. Bueno, hay partes más gruesas también que son referidas a cargas no lineales, que no la vamos a tener en cuenta por ahora, pero en todo caso después yo les comento de qué se trata. Y bueno, acá está toda la línea de cables, gama Prismia de conductores para líneas aéreas, dice acá. O sea, esto sería para ese tipo de líneas, de usos. Líneas aéreas desnudas, ¿no? Como les decía, tiene distintos nombres. Después empiezan a aparecer más abajo, bueno, da toda una lectura que es bastante larga, pero bueno, por ahí es lindo darle una miradita, ¿no? Que sería bueno. En una parte que no me acuerdo que quiero ver dónde está, protección frente a incendio, a ver. No me acuerdo qué páginas era. Acá están los modos de instalación, a ver, resumen de esos tipos de modos. Y acá empieza. ¿Esta qué página es? Nosotros, esto sí lo van a tener que tener impreso aparte para poder usar o copiado de alguna manera o resumido de alguna manera para que puedan usar para los cálculos. Que son página 25. A partir de la 25 empiezan a aparecer todo lo relacionado con los coeficientes K, eso que nosotros hablamos, ¿no? Los K que tienen en cuenta todos los factores de tendido. Entonces acá vemos, por ejemplo, para este material PVC, fíjense que acá lo importante es verificar esto, ¿no? Está el 1,
el coeficiente K1. Este 1 significa de que, bueno, de que en nuestras tablas, fíjense que el 1 está para 40 grados. Es como le decía yo recién, de que el fabricante tiene esa cantidad de amperes que dice que puede pasar por ese cable a esa sección determinada, para siempre y cuando eso esté en una temperatura ambiente de 40 grados. Si eso cambia, evidentemente hay que empezar a usar los K de acuerdo a la temperatura que tengamos. Acá ven que tienen 10 grados a 60 grados. Después, otros K que aparecen, otros factores K, son relacionados a el agrupamiento, de acuerdo a la cantidad de conductores que hay. Si son 2 conductores monofásicos, dice hasta 4, el factor de corrección es 0,80. 3 monofásicos, 0,70. 2 trifásicos, 0,80. 3 trifásicos, 0,70. ¿Okay? Entonces, eso tiene en cuenta el K de agrupamiento. Después, acá, sigamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto no lo toman en cuenta eso. Sigamos avanzando y acá encontramos otros factores de corrección por temperatura. Este está más completo. Dijimos no, para uno, si es aislación de PVC o aislación XLP. De acuerdo al tipo de aislación que estamos usando, estos serán los K que deberemos usar para factores, para temperaturas ambientes distintas de 40 grados. Tenemos desde 10 hasta 60 grados, para los dos tipos de aislación. Y habrá que usar el K correspondiente. Después acá más abajo tenemos la parte de agrupamiento. Claro, desde acá sería bueno que ustedes empiecen a usar la tabla que corresponde a la página 29. De la página 29. Ahí empiezan a estar todos los factores K. Acá tenemos cantidad de circuitos, acá referido al agrupamiento, es agrupados en aire, sobre una superficie, embutidos o no sé qué dice, o encerrados. Bueno. Luego, acá están los distintos cables. Entonces tienen cantidad de circuito 1, si es 1, evidentemente no hay calor que produzca por otros cables que estén al costado. Entonces, pero si ya hay 2 circuitos, ya fíjense que aparece un K, como les decía yo recién, que es menor que 1. Entonces, al tener ustedes un K menor que 1, ¿qué estamos diciendo? Teníamos nosotros, a ver dónde está mi lápiz. Acá no puedo escribir, pucha, lo abrí con otro PDF. Bueno, si es menor que 1, entonces yo voy a dividir mi I de proyecto, que es la corriente real, que va a pasar por un valor más chico, por lo tanto me va a dar una I de selección más grande. Al tener una I de selección más grande, me voy a tener que ir a una sección mayor. Y todo es debido a que, bueno, hay un agrupamiento de cables. Bueno, acá en el caso dice una sola capa sobre pared, piso o bandeja no perforada. Cuando hay una bandeja, generalmente la bandeja no es para pasar un cablecito o dos. Generalmente van muchos cables. Y a veces, en esa misma bandeja se forma un apilamiento de cables, se los ordena bien uno al lado del otro y encima se hace otra capa más y otra capa, puede haber varios apilamientos de cables. A eso se refiere una sola capa sobre pared, piso. Una sola capa fijada debajo del cielo raso. O sea, está considerando de que el cable está la bandeja y ahí nomás ya viene el cielo raso, directamente. Entonces, empieza a tomar en cuenta la cantidad de circuitos que haya, estén pasando por esa bandeja. 1, 2, 3, 4, 6.
Bueno, acá una sola capa sobre bandeja tipo escalera, o sea que tienen para bandeja no perforada, que sería de fondo liso, o bandeja del tipo escalera, recuerden esas que tenían como peldañito. Seguimos avanzando, ¿qué otro K? Bueno, seguimos para acá, tienen que fijarse bien los títulos. Dice, factores de corrección para cables enterrados. Estos serían factores K que utilizaríamos en caso de instalaciones subterráneas. Lo primero que vemos es la temperatura del terreno. Fíjense que nuestro cable toma, cuando dice que el cable sirve para ser enterrado, toma como valores de 25 grados como una temperatura que sea perdón, me distraje porque estoy viendo que me están tocando el timbre. El 25, cuando el terreno tiene 25 grados, entonces no lo tenemos que afectar con nada. Y si la temperatura del terreno cambia, evidentemente, bueno, acá están los K correspondientes para 70 grados y 90 grados. ¿Qué estamos hablando acá? De que esto fuera un PVC o 90 grados que fuera un XLP. ¿Ok? Después hay otra cosa, hay otro K también, en caso cuando son enterrados, que se refiere a la resistividad térmica. Fíjense que tiene el valor 1 para tierra normal seca, pero cuando ya la tierra es húmeda, fíjense que el coeficiente baja de 1, lo cual que al dividir la I del proyecto por un coeficiente menor que 1, hace de que... ¿qué pasó acá? Tierra húmeda, 0,8, me va a dar una corriente mayor. Ah, no. No, estoy hablando de otra cosa. A ver, perdón, me distraje, estoy diciendo cualquier cosa. Todos estos valores que están acá es los valores de resistividad térmica del terreno. Cuando se va a hacer un enterramiento, generalmente hay que hacer un estudio del tipo de tierra que nosotros tenemos. Pero también lo podemos intuir en base a lo que dice acá. Por ejemplo, una resistividad térmica de 0,5 corresponde a una tierra muy húmeda y una tierra normal tiene valor 1. Una tierra muy seca, 1,5 de resistividad térmica. Esto es grados Kelvin por metro sobre vatio. Entonces, una tierra arenosa tiene 2,5 y bueno. Entonces, fíjense que el factor de corrección de cables dentro de caños o conductos enterrados, vamos a usar todos estos valores de cable. O sea, si es un cable que está bajo tierra y encima lleva cañería, tomaremos, y la tierra es húmeda, tomaremos este cable 1,01. Y si el factor de corrección de cables si el cable, mejor dicho, está directamente enterrado sin cañería, vamos a usar todos estos factores que están acá, de acuerdo a la resistividad térmica que nosotros tengamos del cable. ¿Ok? Bueno, después hay factores de correcciones también para cables directamente enterrados, así como lo había para factores de corrección cuando los cables estaban en bandeja. Número de circuitos, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos. Después también hay K para factores de reducción para agrupamientos en cañerías y conductos enterrados. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en una misma zanja estamos metiendo un caño, 2 caños, 3 caños, 6 caños. Entonces, se tiene que tener en cuenta, porque el calor tiene que escapar por algún lado. Si hay otro caño encima, al lado, con más conductores, evidentemente hay que afectarlo, con algún K correspondiente. Después dice un cable unipolar en caño no metálico. Bueno, esto sería directamente un solo cable, un cable unipolar. El que estaba acá era un cable multipolar. Hay que leer bien el título de los K, ¿no? Y buscarlos bien. Por eso quiero que ustedes lo vean y vayan viendo las distintas variantes que hay para no equivocarse de K. Y acá
dice factor de corrección para diferentes profundidades de tendido. O sea, si el terreno, si uno lo puede hacer a 0,40, 0,50, 0,70, fíjense que a medida que me voy, que voy aumentando la profundidad, el valor de K es más chico, lo que hace que la I de selección sea más grande, o sea que tengo que tomar secciones mayores. Y seguimos viendo para acá abajo, y creo que ya no, quedan estos, esto que dice, bueno, densidad de corriente de un circuito para conductores de cobre. Bueno, de acá podríamos sacar nosotros esa duración que nosotros decíamos que íbamos a tomar el orden de los 0,1 segundos. De la duración del cortocircuito, ¿no es cierto? Y después, ¿qué más hay acá? Bueno, ya está, conductor de aluminio, que hay otras cosas, bueno, esta parte no sé si la vamos a utilizar. Pero ahí hay suficiente material ya para que ustedes vayan viendo a medida que vayamos utilizando los casos. Y que lo tengan en cuenta, ustedes hagan un resumen de todos los casos posibles habidos y por haber para poder utilizarlo en el cálculo de una selección. Bueno, chicos, me cansé. ¿Nos vamos? Bueno, profe. Gracias, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Buen fin de semana. Sincero. Duro el tema hoy. Nos vemos. Hasta la Nos próxima. vemos, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Hasta luego.